Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos vamos a sumergir en La Cadena, un thriller de Adrian McKenty que está dando mucho que hablar. Y para guiarnos en esta inmersión, nada más y nada menos que la reseña de Carlota Gastalni Mateo, una figura importantísima en el mundo literario español y ganadora del Premio Nacional de Periodismo en 1995. Desde luego, Carlota siempre tiene una visión muy interesante, y con una premisa como la de La Cadena, seguro que tenemos una inmersión de lo más fascinante. Porque La Cadena va directa al grano. Imagínate que recibes una llamada. Tu hijo ha sido secuestrado. Y para recuperarlo, no solo tienes que pagar un rescate, sino que tienes que secuestrar a otro niño. Uf, así se crea una cadena. Una cadena terrible en la que todos son víctimas y verdugos a la vez. Lo que me parece genial es cómo la novela utiliza este escenario del secuestro para explorar algo mucho más profundo, la fragilidad de la moral. Carlota lo compara con una estafa piramidal, un sistema que se basa en la desesperación de la gente y que está destinado a derrumbarse. Es una analogía muy buena. McKinsey nos pone en la piel de los personajes y nos hace preguntarnos, ¿hasta dónde llegaríamos por nuestros seres queridos? ¿Seríamos capaces de cruzar cualquier límite moral para salvar a un hijo? Esa es la gran pregunta de la novela. Carlota destaca la intensidad con la que McKinsey explora este dilema. Describe la novela como una lectura absorbente, de esas que te atrapan desde la primera página y no te sueltan hasta el final. Carlota sabe de lo que habla. Ella misma dice, cuesta imaginar lo que es capaz de hacer una madre para salvar la vida de un hijo. Y creo que ahí está la clave del éxito de la cadena, ¿no, Tosefa? Totalmente de acuerdo. La novela nos obliga a meternos en la piel de Rachel, la protagonista, y a sentir su angustia, su desesperación. Carlota la describe como una mujer fuerte que ha pasado por momentos muy difíciles y eso hace que su lucha por salvar a su hijo sea todavía más conmovedora. Pero no podemos olvidar el lado oscuro de la historia. Convertirse en secuestrador, por muy justificado que esté, es un acto terrible. Carlota describe la angustia de Rachel al tener que seguir las instrucciones de los secuestradores, siempre con el miedo de que algo salga mal. Sí, la novela juega con nuestros miedos más profundos, con esa línea que separa el bien y el mal que todos llevamos dentro. Y aquí viene un punto interesante. Carlota menciona que la novela, a pesar de su potente inicio, pierde un poco de fuerza a medida que avanza. ¿Te ha pasado algo parecido con otros thrillers? Claro. Es como si algunos autores se centraran tanto en la premisa inicial, en crear esa tensión inicial, que luego no saben cómo mantener el ritmo en el resto de la trama. Ya. Y en este caso, un lector de la reseña, Juan Carlos, comenta algo parecido. Dice que la novela le parece más adecuada para una película que para ser leída. Es una opinión curiosa, ¿no? Sí. ¿Crees que la naturaleza de la cadena, con esa espiral de violencia que parece imposible en la vida real, podría tener algo que ver con esa pérdida de ritmo? Puede ser. De hecho, Carlota menciona que es inverosímil que este mecanismo de secuestros pueda mantenerse en el tiempo. Quizás esa dificultad para encontrar una resolución lógica, una premisa tan extrema, afecta al desarrollo de la historia. Y ahora, una pregunta para ti. ¿Crees que un final impactante es esencial para que un thriller te deje buen sabor de boca? Buena pregunta. ¡Ja! Yo creo que sí, aunque a veces un final abierto que te deje con la duda y te haga pensar también puede ser muy efectivo. Totalmente. Y ahora, después de esta primera inmersión en la cadena, vamos a tomar un pequeño descanso. Pero no os vayáis muy lejos, porque en la segunda parte analizaremos con más detalle las críticas de Carlota y exploraremos algunas de las preguntas filosóficas que plantea la novela. Hasta ahora. Volviendo a la cadena, vamos a profundizar un poco más en las críticas que Carlota Gastaldi Mateo, la autora de la reseña, le hace a la novela. Porque sí, aunque la premisa es intrigante, Carlota no se queda solo en la superficie. Cierto, van paso más allá. Exacto. Carlota señala algunos puntos que, desde su punto de vista, debilitan un poco la novela. Uno de los aspectos que más le chirría es la plausibilidad de la propia cadena. O sea, ¿podría funcionar un sistema así de macabro en el mundo real? Carlota no se anda con rodeos y dice que es una situación prácticamente insostenible en la vida real. Claro, si lo piensas fríamente, mantener una red de secuestros así a gran escala durante mucho tiempo parece imposible. La logística sería una locura y siempre estaría el riesgo de que alguien rompiera la cadena, ya sea por miedo, por remordimientos o simplemente por un error. Uf, sí, Menudo caos, ¿no? totalmente. Y ahí es donde entra en juego el dilema moral que plantea la cadena, porque si tú fueras parte de esa cadena, ¿qué harías? ¿Seguirías las reglas a rajatabla aunque supieras que estás contribuyendo a algo horrible? ¿O te arriesgarías a romper la cadena poniendo en peligro tu vida y la de tu hijo? Es una decisión terrible, sin duda. Y creo que McKinsey juega con esa ambigüedad moral para mantenernos enganchados, para que nos preguntemos
¿Qué haríamos nosotros en una situación similar? Totalmente. Nos obliga a mirar dentro de nosotros mismos y a plantearnos dónde están nuestros límites. Y por otro lado, Carlota también critica que la narración pierde un poco de fuelle en la segunda mitad del libro. Como si, una vez establecida la premisa, la trama no lograra mantener el mismo nivel de intensidad. Es una crítica bastante común en las novelas de suspense, ¿no? Parece que a veces la idea inicial es tan potente que luego cuesta encontrar un desarrollo que esté a la altura. Sí. Y en el caso de La cadena, quizá la propia naturaleza del sistema, tan extrema, tan inverosímil, dificulta la creación de giros argumentales que sean creíbles. Puede ser. Y Carlota también menciona que la resolución del conflicto no es del todo satisfactoria. Dice que el broche final no sorprende, no emociona, ni añade brillo a la narración. Como si al autor le hubiera faltado un último empujón para cerrar la trama de forma contundente. Es una pena, porque una premisa tan original como la de La cadena merecía un final a la altura. Un final que nos dejara pensando en las implicaciones morales, que nos hiciera cuestionar nuestras propias ideas. Claro, un final que te deje con esa sensación de wow. Y hablando de finales, recordemos el comentario de Juan Carlos en el blog de Carlota, que decía que la novela le parecía más adecuada para una película que para ser leída. Sí. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que La cadena funcionaría mejor en la gran pantalla? Es una posibilidad interesante. A lo mejor el lenguaje visual del cine, con esa capacidad para crear atmósferas opresivas y generar suspense a través del montaje, podría potenciar la tensión de La cadena. Sin duda. Y una adaptación al cine podría permitirse ciertas licencias creativas a la hora de resolver el conflicto. Quizá un final más espectacular, más impactante visualmente, compensaría las debilidades que Carlota ve en la novela. Es cierto. Pero también correría el riesgo de caer en el sensacionalismo, ¿no? Lo importante con cualquier adaptación sería mantener la esencia de la novela. Ese dilema moral que nos obliga a mirar dentro de nosotros mismos y a preguntarnos de qué seríamos capaces en una situación límite. Exacto. La novela nos confronta con una pregunta incómoda. ¿Hasta dónde llegaríamos para proteger a quienes queremos? Y no nos da una respuesta fácil. Nos deja con la duda, con la necesidad de reflexionar sobre lo que creemos. Y eso es lo que la hace tan atractiva, ¿no crees? Más allá de sus posibles fallos, nos confronta con esa pregunta tan poderosa y no nos da una respuesta fácil. Nos deja con la duda, con la necesidad de reflexionar sobre nuestras propias convicciones. Totalmente. Y eso al final es lo que buscamos en una buena historia, ¿no? Que nos haga pensar, que nos remueva por dentro, que nos deje con esa sensación de inquietud y con ganas de seguir debatiendo sobre ella. Totalmente. Y ahora, después de este análisis más profundo de La cadena, nos queda una última pregunta. ¿Cómo se relaciona esta novela con La cueva de mis libros, el título del blog de Carlota? ¿Qué nos dice esa metáfora sobre la experiencia de leer? Buena pregunta. Quizás la cueva representa ese espacio íntimo donde nos refugiamos para conectar con las historias. Un espacio donde podemos explorar nuestros miedos, nuestras dudas, sin miedo a ser juzgados. Y en ese sentido, La cadena de McKinty, a pesar de sus imperfecciones, cumple con creces su objetivo. Nos atrapa, nos hace cómplices de sus dilemas y nos deja con esa sensación de desasosiego. Es cierto. Y creo que esa sensación de inquietud es, en parte, lo que la hace tan memorable. Nos saca de nuestra zona de confort, nos hace confrontar la oscuridad y nos preguntamos qué haríamos nosotros. Sin duda. Y ahora, después de este intenso viaje a través de La cadena, nos adentramos en la última parte de nuestra inmersión. Y llegamos a la última parte de nuestra inmersión. Si habéis llegado hasta aquí es porque La cadena os ha enganchado, ¿verdad? Como nosotros. Sí, porque La cadena no es solo un thriller adictivo, sino que nos invita a pensar en temas importantes sobre cómo somos los seres humanos en situaciones extremas. Sala. Carlota habla del viejo dilema moral, de los límites entre el bien y el mal. La cadena nos pone frente a un espejo y nos pregunta, ¿hasta dónde llegaríamos por nuestros seres queridos? ¿Cruzaríamos la línea del bien y del mal? Preguntas difíciles, sin duda. Y lo que hace tan especial a esta novela es que no nos da respuestas fáciles, nos deja con la duda, nos obliga a pensar en nuestra propia moral. Y ahí está la clave, en mi opinión. No es solo un thriller, sino una historia que nos hace pensar, que nos cuestiona. Carlota lo dice muy bien. McKinty escoge a una madre y la pone en una situación límite. Su objetivo es ponerla a prueba, ver hasta dónde es capaz de llegar para salvar a su hijo. Una imagen muy potente. La idea de que el amor de una madre, algo tan puro, pueda distorsionarse por la desesperación y llevarla a hacer cosas terribles. Y aquí me viene a la mente la comparación de Carlota con una estafa piramidal. En La cadena, la supervivencia de tu hijo depende de que otros participan en el sistema. Y eso genera una tensión moral constante. Eres responsable del sufrimiento de los demás si te niegas a participar. O eres responsable de la muerte de tu propio hijo si no sigues las reglas. Un dilema terrible, sin duda.
La novela no nos juzga, solo nos presenta la situación y nos deja pensar. Y eso es lo que la hace tan especial, más allá de sus fallos. Nos obliga a mirar dentro de nosotros, a explorar nuestras zonas grises, a aceptar que en situaciones difíciles somos capaces de lo mejor o de lo peor. Totalmente. Y para terminar esta inmersión os dejo con una pregunta para reflexionar. Si pudierais cambiar el final de la cadena, ¿cómo lo haríais? ¿Qué solución le daríais a ese dilema moral tan complejo? Esa es la pregunta del millón. Y a todos vosotros, queridos oyentes, os invitamos a compartir vuestras ideas en los comentarios. Os atrevéis a adentraros en la cadena. Hasta la próxima inmersión.